Las figuras, aquellas representaciones que nos ayudan a traer a la vida real a aquellos personajes, ilustraciones o sensaciones que sentimos al verlos en la pantalla o en la literatura y que ayudan a darnos una idea del aspecto que estos podrían tener en caso de que existiesen realmente o cómo lo fueron. El día de hoy, déjame contarte el nuevo iceberg que, después de una pausa gigante, estoy seguro que te va a encantar. Hola Goldens, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien en un día más de vida. ¿Qué tal están amigos? La verdad es que yo estoy muy bien, pues el día de hoy les traigo el iceberg de las figuras. Existen una variedad muy grande de figuras de todo tipo y gustos. Si nos enfocamos específicamente en las figuras coleccionables, encontraremos que estas son aquellas que sirven como el nombre que indica de colección, es decir, que tienen un valor significativo en cuestión de dinero o emocional en algunos casos. Estas figuras suelen ser de edición limitada y no se suelen fabricar demasiadas o por un periodo de tiempo amplio, y la conservación de estas en su estado original puede darle precios muy altos a los mismos. Una de las primeras cosas que se viene a la mente al hablar de figuras son las de anime, puesto que es el mercado más amplio de compraventa de artículos. Existen muchos tipos, colores, tamaños, formas, marcas, pero lo principal que buscan los fanáticos en estas es que sean lo más fiel al personaje que buscan representar, siendo un tipo de figuras muy importante en la industria y que mucha gente posee para traer a la vida a aquellos personajes vistos en la pantalla. Mejor conocidas como imágenes religiosas son todas aquellas figuras o esculturas que hacen referencia a las diferentes culturas, religiones o creencias que hay a lo largo del mundo. Para cuestiones de este iceberg, nos centraremos en las figuras religiosas del catolicismo, pues son las que tienen mayor puntos a tocar y que muchos conocemos en habla hispana. Los Funko Pops son un tipo de figura la cual es caracterizada por tener una cabeza grande. Estas figuras son muy comunes de ver en las tiendas en línea o en tiendas de videojuegos, teniendo unos costos aproximados de unos 299 pesos mexicanos para uno común. No obstante, existen algunos tipos de Funkos que tienen precios excesivamente caros, algunos inclusive estratosféricos, que jamás gastaría una persona en su vida, al menos para una figura, siendo muy comunes de ver sobre todo para aquellos que fueron descontinuados y actualmente pocos tienen la oportunidad de tenerlos, siendo esa la razón del costo. Sin embargo, igual existen personas que cuestionan esto y piden el regreso de aquellas figuras que no se fabrican más. Emiliano Martínez, mejor conocido como el Dibu, es un portero de fútbol argentino que gastó bastante notoriedad por su manera de jugar y porterear, aunque actualmente lo es más por su actitud, y fue muy cuestionado al hacer un festejo bastante ofensivo al recibir su premio de portero de la Copa del Mundo. Gracias a esa fama, un curioso hecho se desató en Argentina, donde se publicó un artículo en venta que era ni más ni menos que el mismísimo Dibu realizando la pose antes mencionada, cosa que causa cierta gracia y en algunos alguna molestia, pero siendo un artículo que sin duda fue curioso de avistar. Estos se podrían combinar con el punto de Funko Pops costosos, aunque me refiero más al sobrecosto que se le pone a figuras en general, es decir, que se dice que una figura cuesta un precio barato y resulta que no es lo más barato, e incluso en ocasiones más caro de lo normal. Esto se puede observar mucho en algunos sitios de venta en línea muy populares, ya que al revender el producto lógicamente se tiene que sacar una ganancia. No obstante, hay veces en que esta es muy costosa a diferencia de la original, o al menos hay precios menores. Esto igual se suele ver en convenciones dedicadas a la venta de estos productos, por lo tanto uno mejor debe checar los mejores precios antes de irse por la primera opción, pues podríamos salvar un poco de dinero.
La piratería es común en Latinoamérica, es una actividad negativa que está presente en las figuras, con lo que se debe de tener mucho cuidado, pues una cosa es saber o sospechar que algo es falso y aún así adquirirlo, cosa que ya es decisión de cada quien, pero otra cosa es timarse por un precio normal. Es importante identificar correctamente aquellos productos que compramos y asegurarnos de que sea el original, claro, siempre que quieras una así y te la ofrezcan como tal. Mucha gente se pregunta si las imágenes religiosas son adoradas por quienes profesan determinada religión, ya que se ha visto que se suele defender mucho a estas representaciones. Lo cierto es que, al menos en la religión católica, se adora a lo que representan las imágenes, no a las figuras como tal, pues a final de cuentas, mencionado por algunos de ellos, solo se adora al santo que podría representar, no propiamente a una figura como tal, sino a lo que representan. Y algunas personas se llegan a molestar por faltar al respeto a estos iconos por lo que representa. En el año 2018 se lanzó una línea de figuras que causó bastante revuelo en las redes sociales en los fanáticos de Dragon Ball, pues salieron un tipo de figuras denominadas Gals, las cuales terminaron por enojar a un sector de los fanáticos que reprobaron este tipo de figuras, ya que estaban bastante pronunciadas a comparación de la serie. Este acontecimiento provocó una molestia en algunos usuarios, mientras que otros lo aplaudieron, algo que suele pasar en las figuras de anime. La situación no escaló a más después del tiempo, y ahora es una anécdota más de la comunidad Dragon Ball. ¿Alguna vez has querido tener a tu waifu o personaje preferido tamaño real? Y no me refiero a esas figuras de cartón que suelen verse, sino auténticamente a una figura de tamaño real, algo que parece imposible y lo es, y es algo que suele verse en fanáticos muy apegados a distintos personajes. Estas figuras poseen una escala natural, es decir, tal cual es el personaje al que buscan representar. Son un detalle que muchas personas les encantaría tener en su casa. Lo único malo es que lógicamente cuenta con precios excesivamente altos, por lo que necesitarás desembolsar una cantidad exorbitante de dinero si es que quieres tener una de tu personaje preferido. O bueno, podrías intentar crearla tú. Eren Jaeger, el protagonista de Shingeki no Kyojin, es uno de los personajes que más figuras cuenta en su haber, puesto que es un personaje que a muchas personas le gusta y buscan tener artículos de él. No obstante, en el año 2022 ocurrió una discusión parecida a las de las Gals de Dragon Ball, solo que esta escaló aún más, pues fue presentada una figura vendida por Banana Studio, ni más ni menos que del mismísimo Eren de forma natural. Sí, naturalmente humano. Esto generó un debate en redes sociales, causando un revuelo muy grande. De un lado quienes la querían en un instante y otros que les causaba mucha molestia. Al final esto terminó como algo curioso y raro, sobre todo por el costo de $300 que tenía, un precio bastante elevado, pero que según algunos valía la pena. Hablando del puesto anterior, esto es algo que se suele ver mucho, aunque no lo pareciese. Es un mercado bastante amplio y que mucha gente le encanta coleccionarlos. Claro, cada quien como guste, pues es algo libre, pero pues no podemos negar que hay personas que no toleran este tipo de figuras. Pero en ocasiones sí se vuelve un tanto raro, sobre todo si un personaje que te gusta sale representado ahí. O igual puede que sea bueno, cada quien ahí sí. Gracias al revuelo de la película de Barbie, muchas personas quisieron unirse a la tendencia sobre el estreno de la esperada película. Por ello, unos artistas hicieron una línea de Barbie para una exposición en Argentina, con atuendos y representaciones de personajes bíblicos. La comunidad religiosa no se tomó nada bien estos acontecimientos, por lo que hicieron saber su molestia en las redes sociales. Aunque según los artistas no había malas intenciones, pero al final fue como una anécdota un poco rara de la película de Barbie. Con el estreno de Doctor Strange 2, Marvel sacó sus clásicos Funko Pops que suelen salir en cada producción del estudio. No obstante, uno de los personajes, particularmente el de América Chávez, fue muy criticado en las redes sociales. Esto por un recolor que no iba de acuerdo al personaje que representaba. Por lo tanto, la comunidad demostró su enojo al ser presentada la línea de Funkos. Después de ello, la empresa decidió hacer otro recolor para así respetar la adaptación de la película, provocando el fin de este capítulo. Un final feliz para los
los fans. Claramente las figuras que conocemos hoy en día son muy distintas a las que existían en el pasado. Esto por los avances generales de los materiales y técnicas, además de las producciones que salieron en la actualidad. No obstante, igual se tiene que decir que algunas figuras generan un tanto de miedo o incomodidad al verlas, pues en la actualidad ciertamente son un poco raras, pero hay que entender que eran otros tiempos y claro, en esos momentos no era algo raro. Aún así, las figuras del pasado son importantes, pues nos dan una visión de cómo era el pasado, de lo que muchos disfrutan en la actualidad. En algunas redes sociales existen videos que graban supuestamente a figuras religiosas moviéndose, parpadeando, llorando o incluso moviendo alguna extremidad. Al momento de verlos es ciertamente perturbador. No obstante, se podría tratar de filtros de alguna aplicación. Por ejemplo, la fotodinámica, que es un filtro para que fotos y algunas figuras con aspecto realista puedan parpadear o hacer gestos con su boca. Esta podría ser una posible justificación de estos videos, aunque algunas personas lo atribuyen a milagros. Pero lo cierto es que puede ser algo bastante perturbador de presenciar. Va de la mano con lo anterior, pero es mucho más aterrador. En ocasiones algunas imágenes han sido supuestamente captadas lagrimeando. Obviamente al ver un objeto inanimado realizando una acción humana es muy perturbador, pero no es algo que sea del todo cierto. La iglesia siempre se cuestiona estos momentos y se muestran incrédulos a ellos, pues según se puede hacer fácilmente un fraude con ellas, sobre todo en figuras de determinados materiales, siendo esto lo más común, solo que mucha gente no lo sabe y pues caen en este recurrente engaño. La iglesia solo ha reconocido 2 de estos tipos de milagros y en años muy pasados, por lo que esto es algo en su mayoría falso. No cabe duda que hay muchas personas que tienen un fanatismo por estas figuras y quieren tener varias, pero una cosa es tener una cantidad considerable y otra es de plano gastar una cantidad exorbitante de dinero en estos medios de entretenimiento, como el caso de un señor que prefirió una cantidad bíblica de Funkos a costa de su propio matrimonio, gastando incluso más de $500 como media, siendo algo que sin duda da de qué hablar. Claro que todo en grandes cantidades es malo y por ello es mejor no estar mucho tiempo comprando figuras y no gastar muchísimo del dinero que tienes en eso, pero pues es decisión de cada quien. Esto es algo sumamente raro, pero que ha pasado. Claro que no es muy común de ver, puesto que es demasiado malo, solo que pues hay gente un poco rara que se le ocurre hacer este tipo de cosas. Uno de los casos más importantes y que causó bastante revuelo fue el del fotógrafo Andrés Serrano en el 2012, en donde decidió tomar una foto a un Jesús en este inusual estado, cosa que causó molestia e indignación en los creyentes, puesto que muchos lo catalogaron como un insulto a la iglesia. Incluso se llegó a atacar a esta fotografía que era exhibida en un museo, a pesar de que de igual forma como sucedió en el puesto de Barbie, el autor se dijo católico y creyente, la foto no quedó muy bien vista y quedó a la posteridad como algo muy negativo para la comunidad religiosa. Hemos hablado bastante de los populares Funko Pop. Sin embargo, hay una situación que les ocurrió en marzo de 2023 y que puso en jaque a esta popular marca. Y es que en ese mes del año, la empresa comunicó que sus ventas había crecido. Sí, sin embargo, sus ingresos habían caído en picada, cosa que provocó que la empresa tomara la decisión de destruir muchos Funkos con un valor aproximado de $30 millones. Esto con el fin de no gastar más en el almacenamiento de estas, incluso generando el recorte del 10% de su personal. Se menciona que esta falla ocurrió ya que las ventas, a pesar de haber crecido, no eran las esperadas y ocurrió un sobrecupo de figuras, cosa que provocó estas millonarias pérdidas. Posterior a eso, la empresa no ha mencionado ningún tema más, por lo que parece que las cosas se calmaron, al menos por ahora.
Como mencioné, las figuras de anime son un mercado muy amplio, el cual se ve reflejado más que nada en las páginas de venta en línea. No obstante, un coloso en este ámbito como Amazon provocó discusión en las redes sociales, pues en este año un vendedor de nombre Chuck Gaffney fue restringido de vender unas figuras de su página de Amazon debido a que, según la empresa, no era lo correcto para su página de ventas. Esto causó cierto desconcierto, pues las figuras que, según infringían las normas, eran de lo más normal, en palabras de Chuck, mencionando igual que había figuras que eran más fuertes con relación a la norma. Sin embargo, no se le resolvió el conflicto, generando un gran debate en las redes sociales sobre si el comportamiento de esta empresa fue correcto o exagerado. Este tipo de acciones se han venido viendo desde hace algunos años. Pero tú tienes la última palabra. ¿Es merecida la prohibición de venta de estos artículos por esa razón? Como mencioné en el puesto anterior, con otro tema, esto es algo igual muy raro e inclusive malo, pero para sorpresa de algunas personas, sin duda esto es algo más común que lo que vimos en el nivel 4. Encontrarte con este tipo de figuras es muy común en sitios como Reddit, en foros o incluso en Google, cosa que genera cierto repelús al ser de muy mal gusto para las personas que lo ven. Ahora sí que es una actitud muy denigrante que tienen algunas personas, pero pues no es que se pueda hacer mucho. Esta figura mostrada al mundo por el artista Leon Ferrari es acerca de un avión de combate y la figura de Jesús en ella. Fue concebida en el año 1965 y es una de las cosas que más dio de qué hablar con respecto a la iglesia, puesto que el artista, en palabras de él, quería representar la realidad de las cosas que hace la iglesia para poder evangelizar a todo el mundo, no solo limitándose a la católica, sino a la ortodoxa y protestante, mencionando que eran de muy mala influencia para la sociedad y que a pesar de la presencia de gente bondadosa en ellas, provocaba males al mundo al querer poner una sola idea en discusión. Esta obra fue muy criticada y hasta el día de hoy sigue siendo muy mal vista por la iglesia, pues según no va de acuerdo a los ideales de esta. Pero tú tienes la última palabra. En el año 1977, el cantautor Javier Caraje grabó un video que, sin saberlo, sería uno de los más grandes molestias de la comunidad religiosa. El cortometraje muestra una supuesta receta sobre cómo preparar un Jesús para comer con sal y pimienta, con el objetivo de llegar al Festival de Cádiz, cosa que obviamente no ocurrió. Parecía que el tema se pasó por alto. No obstante, en el año 2004 hizo un regreso al aparecer en la televisión de España, cosa que escandalizó de manera fuerte al país, ya que no iba de acuerdo a las personas de la región. Por ello, y que se podía generar una denuncia por atacar de esa forma un símbolo del país, se le acusó de ello. Todo parecía haber terminado con ello, pero en el año 2012 se llevó a cabo el juicio, aunque gracias a que muchas personas no estaban de acuerdo con la acusación y que Javier solo había grabado un video, quedó absuelto de toda culpa. Después de ello, la situación terminó sin más. El video lo puedes encontrar fácilmente en YouTube, siendo esto un acontecimiento que sin duda fue muy raro y un poco molesto para algunas personas. Llegamos al punto final del iceberg, y qué mejor manera de cerrar que con una auténtica figura, puesto que las figuras religiosas algunas personas capaz no las consideran como figuras decorativas, pero esta, ubicada en el final de nuestro camino, es una figura auténtica y que generó una gran discusión en internet. Se trata de la figura denominada Chao Tradición, una figura creada por Pablo Mayre que causó revuelo en el año 2022, ya que en él podemos ver al actual papa de la iglesia, el Papa Francisco, con un bebé que, conforme pasa la imagen, deja caer riendo de manera burlona. Claramente esto fue algo sumamente molesto para las personas, sobre todo las mexicanas, ya que esta obra iba a ser exhibida ahí. El artista, a diferencia de los que vimos en los anteriores puntos del iceberg, exceptuando el de la civilización, aclaró que con esto quería romper con la tradición que, según él, la iglesia ha implantado en las personas y provoca que las cosas no cambien y sigan ocurriendo malas experiencias alrededor de esta, inspirándose en una figura que representa romper la tradición china, al romper un jarrón, como una obra china que se presentó en el pasado, proponiendo que se debe de hacer. La figura fue muy cuestionada por obvias razones, sin embargo hay quienes de igual forma la aplaudieron. ¿Tú qué opinas al respecto de esta figura? Te estaré leyendo en los comentarios.
gracias por ver el video. De nuevo, vuelvo al ruedo. Después de bastante tiempo, sin hacer icebergs e incluso de decir que ya no haría ninguno más, me picó la curiosidad de hacerlo, entonces aquí les traje este iceberg que me entretuvo bastante y dime tu opinión al respecto de él. ¿Qué fue lo que más te gustó? Agradecería un like y suscripción al canal, y si lo compartes a más personas estaré sumamente agradecido. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, lingotes.